Café y té, un podcast de Onda China. Hola, estás escuchando un nuevo capítulo de Café y Té. Sandy, hay algo que me lleva rondando la cabeza desde hace un tiempo y curiosamente no surge de una gran noticia ni de un titular llamativo, sino de una sensación bastante cotidiana. Hace poco estaba caminando por un barrio antiguo de Beijing, un lugar al que he ido muchas veces y que, sin embargo, esta vez sentí distinto. No era que todo hubiera cambiado radicalmente, no había grandes demoliciones ni construcciones espectaculares, pero sí había algo distinto en el ambiente. Calles más ordenadas, espacios públicos mejor cuidados, pequeños comercios con nueva vida y sobre todo más gente disfrutando del barrio de una forma más tranquila. Y allí me di cuenta de algo, tal vez como Beijing, las ciudades en China ya no están en la fase de construirse, sino en la fase de redefinirse. Sí, y es muy revelador cómo lo planteas, porque creo que mucha gente todavía asocia el desarrollo urbano en China con esa imagen casi icónica de grúas, rascacielos y expansión constante, y durante mucho tiempo fue así, y además era un periodo necesario. Pero lo que describes ahora responde a otro ritmo, a otra lógica, casi a otra sensibilidad. Es menos épico en apariencia, pero mucho más cercano a la experiencia real de vivir en la ciudad. Es como pasar de una narrativa de crecimiento a una narrativa de cuidado. Exacto, y este cambio no es casual, tiene que ver con una transformación más amplia en la forma de entender el desarrollo. Desde hace algunos años China ha puesto sobre la mesa un enfoque distinto, más centrado en optimizar lo existente, en fortalecer el mercado interno, en mejorar la calidad del crecimiento. Y las ciudades son probablemente el lugar donde este cambio se vuelve más visible. Hay un detalle que parece pequeño, pero que en realidad dice muchísimo: el cambio de nombre de algunas instituciones locales. Pasar de vivienda y construcción a vivienda y renovación urbana. Es solo una palabra, pero cambia completamente el enfoque. Sí, para contextualizarlo un poco, ¿no? Este cambio se refleja en una noticia que últimamente, como mencionabas, en múltiples regiones de China, los tradicionales buró de vivienda y construcción ha comenzado a cambiar su denominación por burós de vivienda y renovación urbana. Pero en chino es el cambio de solamente una palabra. Este cambio, a simple vista, me parece muy simplemente semántico, ¿no? Refleja en realidad una transformación sistemática en la lógica del desarrollo urbano, de zhujian a zhugeng. Y para hablar de cómo se siente este cambio en la vida real, hoy tenemos con nosotros a alguien que lo vive y lo cuenta desde dentro. Contamos con Leticia, creadora del proyecto Chino con Leticia, conocida por compartir su vida, su día a día en China, con una mirada cercana, curiosa y muy conectada con la vida urbana. Y además, la ventaja de nuestra invitada es que no solo conoce Beijing, su ciudad natal, sino que también ha vivido experiencias en otras ciudades como Kunming, lo que nos permite comparar distintas formas de vivir esa renovación. Leticia, bienvenida a Café y Té. Saludos a todos, un placer de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Antes de entrar de lleno en la conversación con Leticia, me gustaría añadir una idea a lo que comentaba Pedro, porque esta transición de construir a renovar también implica un cambio en las prioridades. Durante décadas, el principal reto era crear ciudades. Viviendas, infraestructuras, conexiones, era una etapa de expansión necesaria. Pero ahora, cuando ese proceso ha alcanzado cierto nivel, la pregunta cambia por completo. ¿Cómo logramos que esas ciudades sean más habitables? Sí, y ahí aparece la renovación urbana no solo como una política, sino como una filosofía. No se trata únicamente de arreglar edificios antiguos, sino de repensar espacios, mejorar servicios, recuperar barrios, crear entornos donde la gente quiera quedarse y vivir, no solo pasar. Y también hay que destacar la dimensión humana. Renovar no significa borrar y empezar de cero, implica intervenir en lugares donde ya existe vida, historia y relaciones.
Eso hace que el proceso sea mucho más complejo, pero también mucho más enriquecedor. Sí, totalmente. Y por eso creemos que la mejor forma de entender este proceso no es solo desde los documentos oficiales, sino desde la experiencia de quienes viven la ciudad día a día. Por eso, Leticia, ahora sí, entrando en tu experiencia personal, hay una pregunta que me parece muy reveladora para empezar. Si tú comparas el Beijing que conocías desde hace unos años con el de hoy, ¿en qué momentos concretos sientes que la ciudad ha cambiado? No tanto en lo relacionado con grandes proyectos, sino con detalles cotidianos. Por ejemplo, caminar, usar espacios públicos, moverte por el barrio. Pues aunque Beijing ya era una ciudad metropolitana hace años, pero viene cambiando todos los años de manera integral. Los cambios se ven en cualquier sitio. Por ejemplo, cerca de mi casa había un lago, simplemente un lago para ajustar el tiempo y ofrecer el agua a los ciudadanos. Pero de repente, no sé cuándo, todo ha cambiado. A lo largo del lago se convierte en parque ecológico, con tantas flores, plantas, puentes, bebidas, comidas, actividades bien organizadas. De repente, el nivel de mi satisfacción de mi vida exalta. Bueno, es interesante. Y bueno, gran parte del cambio urbano se nota en lo cotidiano, no en lo espectacular, y se percibe en cómo usamos una calle, si nos apetece permanecer en una plaza, si un barrio invita a caminar o no. Y en una ciudad como Beijing con tanta historia, ese detalle tiene un peso especial. ¿Tú percibes esa renovación, que esa renovación respeta la identidad histórica del lugar o que surgen tensiones? Sí, creo que conserva muy bien la identidad histórica e incluso destaca las características tradicionales. Sabes que en Beijing la construcción más representativa es hutong, principalmente establecida en el centro de la ciudad. Antes algunos hutong fueron un poco caóticos, pero ahora están más ordenados y se convierten en zonas turísticas. Se guardan sus diseños originales, se repara y se reconstruye los viejos edificios. De esta manera podemos ver las construcciones antiguas de esta ciudad, pero con características de esta época. Supongo que Beijing es un buen ejemplo de la práctica de la combinación de lo tradicional y lo moderno. Sí, de acuerdo. Beijing es una ciudad con memoria y no es una ciudad cualquiera. Y ahí la renovación no puede ser simplemente sustituir lo viejo por lo nuevo. Tiene que haber una especie de diálogo entre pasado y presente. Bueno, has mencionado los cambios de los hutones, ¿no? Y tú has visto otros ejemplos donde este equilibrio funcione especialmente bien. Sí, mira, el lugar que más me gusta recientemente es Dajixiang, literalmente traducido como el callejón de la gran suerte. Es un centro comercial. Cuando por primera vez oí la ubicación me sorprendió porque sabía que allí no había centros comerciales ni una industria destacada, probablemente solo casas antiguas y zonas residenciales. Creo que es un muy buen ejemplo del continuo proceso de renovación urbana. Y ahora es un espacio enorme con un diseño arquitectónico muy moderno y bonito, y dentro hay todo tipo de servicios como tiendas y restaurantes muy completos. Los restaurantes más populares tenían cola y había mucha gente. En conjunto es un espacio muy agradable, ideal para la vida y el ocio de los ciudadanos. Se ajusta completamente a los gustos y necesidades de los jóvenes. Creo que va a desarrollarse muy bien. Pero lo importante es que este lugar no solo sigue las tendencias. Lo más valioso es que integra los rasgos característicos de Beijing. Se nota claramente que su arquitectura se ha inspirado en los patios tradicionales, o se llama Siheyuan en chino. La forma de vivienda más representativa de Beijing también. Imagínate, te encuentras con robots en un patio centenario o meter en un restaurante con 5 estrellas dentro de un callejón, hutong. Además, en los alrededores hay casas históricas de personajes ilustres, museos, exposiciones, etc. Es un complejo cultural, de ocio y de consumo muy completo.
Pues estos detalles creo que hacen el propio estilo del lugar y es lo que lo hace más llamativo frente a otros centros comerciales, porque si no tienen unas características propias, pues sería un centro comercial como otro cualquiera, pero esto que destacas es muy importante. Sí, y antes de ir a otra ciudad, que quería añadir que sí, a este lugar también he ido personalmente y me gusta mucho como el diseño se queda ahora, ¿no? Yo creo que este proyecto es, como ha dicho Leticia, muy representativo, pero en Beijing hay otros proyectos como Beijing Fang, también es otro ejemplo, ¿no? Que por un lado puedes ver los edificios antiguos, reliquias de otra época, pero por otro lado puedes ver el Starbucks más grande de toda Asia. O sea, es una combinación, una convivencia armoniosa, pero realmente chocante, pero chocante en términos positivos, ¿no? Sí, es bueno saber que en Beijing tenemos tantas opciones, pero bueno, China es mucho más que Beijing y ahora sí nos movemos a Kunming. El contraste es muy interesante en este caso porque se trata de una ciudad con un ritmo distinto y una relación particular con su entorno natural. Muchas veces al hablar de renovación urbana pensamos en grandes metrópolis, sin embargo, en ciudades como Kunming este proceso puede adoptar formas diferentes. ¿Qué te llamó más la atención allí? Pues sí, que es una ciudad muy diferente en comparación con Beijing y personalmente admiro mucho la ciudad de Kunming. Se sitúa en el suroeste del país. No sé si ustedes han visitado la nueva zona urbana que se ha construido allá. Yo visité Kunming hace ya unos 10 años. Oh, mucho tiempo. Sí, muy largo. Allí los barrios son muy modernos, novedosos y cuentan con todas las funciones necesarias. Incluso se pueden ver muchas marcas de lujo internacionalmente reconocidas y también están bien diseñadas las zonas dedicadas al ocio de los residentes, al deporte, a las visitas turísticas, etc. Y es difícil imaginar que esto sea solo una ciudad de tercer nivel. En China, por supuesto, el casco antiguo de Kunming tiene partes que parecen un poco viejas, pero la nueva zona urbana parece una ciudad internacional y ya como soy bloguera también, he visto que algunas personas en el extranjero dicen que, pues bueno, aparte de Beijing y Shanghai, el resto del país debe estar muy atrasado. Y aquí yo quiero decir que Kunming sí es una ciudad de tercer nivel con poca visibilidad en el país cuyo PIB no llama mucha la atención. Pero sin embargo ha logrado una renovación urbana así. Al menos a mí personalmente me gusta mucho. Yo también estuve de visita en la ciudad y no hace tanto tiempo y me parece muy bonita y me gusta cómo integra no solo la vida moderna que tú mencionas, sino la naturaleza. Hay muchas montañas también en la ciudad y hay muchos sitios turísticos, no solo en la parte de la ciudad, sino en la parte más rural, en las afueras de la ciudad se integran para que las pequeñas comunidades también se puedan desarrollar en base al turismo. Muchos visitantes, turistas nacionales llegan a ese lugar para visitar los lagos, las montañas. Hay mucho turismo de naturaleza y es muy interesante ver esto aplicado en muchos sitios en China. Sí, puede ser que el PIB de esta ciudad no llame mucha atención, pero escuchando vuestras experiencias ahora me atrae más. Quiero ir, pero porque, bueno, no he estado. Venga. Se tiene que ir. Y a mí siempre me ha dado la sensación que, bueno, esta ciudad representa otra idea de ciudad más abierta, bueno, no tan densa como demográficamente que Beijing, ¿no? Más integrada con la naturaleza, porque Kunming es la ciudad de la primavera. Y ahí la renovación no pasa tanto por densificar o reorganizar, sino por mejorar la calidad ambiental, los espacios verdes. ¿Lo viviste así, Leticia? Bueno, creo que es una mezcla. Hay dos lados, proteger el ambiente y elevar el nivel de la vida. Lo más famoso de Kunming es sin duda el lago Tianchi, un lugar estrechamente vinculado con los orígenes de la nación china. Tiene un clima muy agradable y paisajes hermosos. Para desarrollar esta zona turística, el ayuntamiento construyó el malecón Haigeng, que es un paseo muy ancho que bordea el lago Tianchi.
Todos los días pasan por allí muchos turistas, pero también muchos residentes locales corren o hacen ejercicios por este camino. En la otra orilla del lago se construyó un parque de humedales con vegetación abundante y una gran extensión. Vivir cerca de allí es especialmente placentero. Cada día, al abrir los ojos, te encuentras con paisajes maravillosos. Y también el transporte es muy conveniente para los locales. Incluso, según lo que observo, hay más residentes que los turistas. Así que la planificación del recorrido turístico alrededor del lago Tianchi es muy atractiva para los visitantes y también ofrece a los lugareños un espacio de vida excelente. Me parece un punto interesante a destacar aquí porque los lugareños son los primeros que tienen que sentirse cómodos en un lugar agradable, porque si no sientes quizás que estás invadido por muchos turistas y no te sientes tan cómodo como en tu propio hogar, pero si tú disfrutas del entorno de estos parques y estos sitios turísticos, pues es parte de tu propia vida y los turistas son pues hacen el lugar más renao, como decimos acá en China, ¿no? Porque radicalmente las ciudades son construidas por el pueblo y para el pueblo, ¿no? Exacto. De acuerdo. Y bueno, sobre este tema, entonces si ponemos Beijing y Kunming lado a lado, parecen dos modelos distintos. Uno más denso, más histórico, otro más relajado, más natural. ¿Dirías que la renovación urbana en China es algo uniforme o más bien un proceso adaptado a cada ciudad? A mí me parece que en general, primero hay un contexto integral, o sea, hay planes en completo como los planes quinquenales y tal. Con este objetivo, cada ciudad toma sus propias medidas de acuerdo con sus propias situaciones, adaptando sus propias necesidades y recursos. Por eso vemos que las ciudades pueden resultar muy diferentes y nos traen muy distintas emociones. Sí, aquí ya que mencionabas los planes quinquenales, estas medidas que estamos viendo ahora en toda China, ¿no? La renovación urbana, pues está consagrada también en el 15º plan quinquenal, en el que se subraya la necesidad de impulsar con alta calidad la renovación urbana, ¿no? Entonces, por un lado esto es política doméstica, pero hay otro aspecto que me parece muy interesante en tu caso, Leticia, que es que cómo todo esto se traduce hacia el exterior. Tú tienes una comunidad de seguidores bastante diversa, muchos de ellas fuera de China. ¿Notas que su percepción sobre las ciudades chinas ha cambiado en los últimos años? Supongo que sí, porque cuando muestro mi vida, muestro todos los cambios al mismo tiempo, ya que estos cambios mismos forman parte de mi vida, ¿no? Al principio llevo a mis seguidores a lugares como palacios y parques antiguos muy grandes, pero luego comparto más cosas cotidianas como voy de compras en un centro comercial y tal. Es más cotidiano porque surgen más y más puntos que me llaman la atención. Y durante mucho tiempo la narrativa dominante era la del crecimiento rápido, casi vertiginoso, pero ahora estamos hablando de algo más silencioso, más cualitativo, y eso no siempre es fácil de comunicar, aunque es igual de necesario. Sí, exacto, no es tan visual como un rascacielos nuevo, pero probablemente tiene un impacto más directo en la vida de la gente. Así es, se me ocurre también un amigo mío. Él estudia en el ultramar y cada vez que vuelva a China y se reúna con nosotros, oigo esta frase: ahora no conozco nada de Beijing. Y es cierto, porque cada vez que vuelva hay más, por ejemplo, líneas de metro, más variaciones de restaurantes, más centros comerciales con elementos y más zonas culturales que al mismo tiempo ofrecen espacios para relajarse. Eso es algo muy real y creo que es muy interesante porque los propios chinos, cuando se pasan un tiempo fuera y regresan, no conocen su propio país. Y vi hace poco también un video en internet sobre una china que había regresado luego de varios años en el exterior y en un tren de alta velocidad estaba sorprendida porque podía hacer pedidos desde el tren y recibir su pedido en la próxima estación, como pedir en un restaurante a alta velocidad, ¿no? Sí. Es muy interesante. Sí, y creo que allí hay una historia con mucho potencial que se puede contar porque refleja esta etapa, ¿no? Una etapa distinta del desarrollo.
Si hay algo que me llevo de la conversación de hoy es esta idea de que las ciudades, igual que las personas, tienen también etapas. Hubo un momento para crecer rápido, para expandirse, para construir casi sin pausa, pero llega otro momento en el que lo importante ya no es cuánto creces, sino cómo vives en lo que has construido. Y allí es donde la renovación urbana cobra todo su sentido. Sí, porque no se trata solo de infraestructura, sino de experiencia, de si una ciudad te invita a quedarte, a caminar, a vivirla. Y eso tiene mucho que ver con cómo se cuidan los espacios, cómo se integran las personas, cómo se respeta la historia. Y escuchar a alguien como Leticia nos ayuda a aterrizar todo esto, a pasar de conceptos abstractos a vivencias reales y a calles concretas, a momentos cotidianos. Leticia, ha sido un placer tenerte con nosotros y recorrer contigo las calles de Beijing, de Kunming y todas esas pequeñas transformaciones que muchas veces pasan desapercibidas, pero que cambian completamente la vida urbana. Gracias a ustedes y a todos nuestros oyentes. Enfatizo, están muy bienvenidos a visitar Beijing, Kunming u otras ciudades. En chino tenemos un refrán, 百闻不如一见, ver para creer. Van a tener una experiencia inolvidable aquí. Sí, damos las gracias otra vez a Leticia por estar con nosotros. Bueno, como has dicho, Leti, que puedes venir a China y si no por el momento, les animo a suscribirte al canal Chino con Leticia, esta creadora que tiene tantos fans, ¿no? También a quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos en este episodio de Café y Té. Hasta la próxima. Chao, chao. Tormentas de ideas, perspectivas, opiniones y análisis. Descubre las nuevas tendencias de las redes sociales. Adéntrate en la cultura, la moda y los temas candentes que moldean el panorama social en China. Café y Té, tu dosis de entretenimiento e información.